Vamos a meditar en el tema la tsunamita. ¿Puede decirlo conmigo? La tsunamita. ¿Lo puede decir con más ánimo? La tsunamita. Amén. Yo creo que hemos oído en más de alguna ocasión este nombre, la tsunamita, y creo que por ahí hay un canto que lleva ese título. Y queremos hablar de esta mujer. El ministerio del profeta Eliseo se desarrollaba en el reino del norte de Israel. Y es muy posible que Eliseo tenía residencia en el monte Carmelo, un poco al noroccidente del país, pero viajaba constantemente a Jezreel, que en ese momento era como la capital del reino donde estaba el rey. Y regularmente viajaba Eliseo del Carmelo a Jezreel, un recorrido de unos 50 kilómetros, más o menos. Una distancia quizá un poco parecida de aquí a Coatepeque. La distancia entre el Carmelo a Jezreel. Recuerden, hermanos, que en esa época los recorridos se hacían a pie. Y si las personas caminaban constantemente sin detenerse, pues esos 50 kilómetros lo hacían en 10 horas. Pero antes de llegar a Jezreel, tenían que pasar por Sunem. Y en ese pueblo, Sunem, vivía una mujer importante. No se sabe su nombre, la Biblia no nos dice su nombre, ni el nombre de su esposo, solo nos dice la tsunamita, porque es el gentilicio de Sunem, ¿verdad? Que pertenecía a la región de Sunem, como que a una hermana que la identifiquen como la Mazateca, ¿verdad? Que es de Mazatenango. Esta mujer se le llama la tsunamita porque vivía en este pueblo llamado Sunem. Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba por Sunem, esta mujer le insistía a que pasara a comer a su casa. Y siempre le preparaba mesa al profeta. Entendía ella que este hombre que pasaba por su casa era un hombre santo, así dice la Biblia. Ahora, la descripción de santo para nosotros que tenemos una influencia en nuestra cultura religiosa, pues decimos un santo, pues a un muñeco, o un santo, una persona que nunca pecó. Pero el concepto de santo en esa época, la idea de santo en esa época era una persona apartada para Dios. Amén. Eso era. Recuérdense que la palabra santo significa apartado, ¿no? Entonces cuando dice, este hombre es un santo, este hombre está dedicado a servirle a Dios. Y eso se requiere una sensibilidad espiritual, que el espíritu dé testimonio de otra persona, que nuestro espíritu perciba el espíritu de otra persona. Entonces esta mujer miraba a Eliseo y percibía que era un hombre de Dios. Eso es una sensibilidad, un discernimiento espiritual. De manera que cada vez que pasaba Eliseo le decía, ven a comer a mi casa. Y entonces la mujer dice, bueno, yo veo que este profeta, este hombre de Dios, viene siempre por acá y posiblemente paga hospedaje o busca siempre donde dormir, y habla con su esposo y le dice, mira, ¿por qué no le construimos aquí en esta terraza? Construyámosle al hombre de Dios un aposento, un apartamento, y equipémoslo con lo necesario. Así cuando él venga a esta región, pues él tiene ahí un lugar donde descansar, y así lo hizo. Cada vez que Eliseo viajaba del Carmelo a Jezreel, pues como estaba Sunem a vecindad de Jezreel, se quedaba Eliseo en Sunem
en ese apartamento que le hizo estos esposos. Hermanos, vemos que la tsunamita es un ejemplo de hospitalidad, es un ejemplo de generosidad, es un ejemplo de sensibilidad espiritual para identificar a los santos de Dios. Es un ejemplo de temor de Dios. Pero la historia tiene un poco más de matices y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 4, perdón, versículo 11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Eliseo estaba muy agradecido por este gesto amable, por esta molestia que se había tomado estos esposos de construirle un aposento. Y quería agradecerles con algún favor. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Puedo hablar al rey, porque Eliseo tenía acceso al rey. O puedo hablar al comandante del ejército, al general del ejército. Y todo esto, hermanos, por si acaso ella o ellos tenían algún asunto legal que resolver, o si tenían algún problema con deuda de impuestos o problema de propiedades, de herencias, pues Eliseo dijo: pues yo puedo hablar con el rey, o si tienen ustedes amenazas de que alguien los está amenazando, pues puedo hablar con el comandante, el general del ejército, para que los defienda. Y ella le responde: no te preocupes, estamos bien, yo habito en medio de mi pueblo, cualquier cosa que necesite, estoy con mi familia y gracias a Dios estamos bien. Esto nos demuestra, hermanos, que la mujer, el único interés por hacer todo esto por Eliseo es servir. Amén. Su único interés era servir. Ella no tenía ningún interés egoísta de obtener algún beneficio, ya sea de parte del rey o un beneficio de parte de Dios. Voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Voy a hacer esto para que el profeta hable con el rey y yo tenga el favor del rey. No, ella lo único que quería era servir al hombre de Dios, dar su granito de arena en el ministerio al cual Dios había llamado a Eliseo. Ese era su único interés. Lo hacía desinteresadamente y con sinceridad. Cuando ella le dijo a su esposo: hagamos un aposento, en su mente no había ningún interés egoísta para obtener algún beneficio. Amén. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, el ejemplo que nos da esta mujer tsunamita? La mujer tenía una buena posición económica. Y a pesar de que tenía una buena posición económica, la mujer no tenía avaricia en su corazón. Era una mujer sensible espiritualmente. Ella pudo percibir que Eliseo era un hombre de Dios sin conocerlo. Ese temor de Dios la llevó a que ofreciera ayuda al profeta para que la obra de Dios pues prosperara, para que la obra de Dios siguiera adelante. Yo no puedo profetizar, pero puedo bendecir al hombre de Dios, puedo bendecir al profeta. Recuerden, hermanos, que no todos los cristianos son llamados al ministerio. Amén.
No todos los cristianos son llamados a tiempo completo. Los llamados pueden involucrarse proveyendo a sus necesidades. Amén. A las necesidades de los hombres que se dedican a tiempo completo a la obra de Dios. 1 Corintios, capítulo 9, versículo número 14, dice la Biblia: así también ordenó ¿quién? ¿Quién ordenó? Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Amén. Eso lo dice la Biblia. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Apoyar a los siervos de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El apóstol Pablo, siempre el apóstol Pablo hablando de este tema. El que es enseñado por la palabra, el que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. ¿Recibes de gracia? Das de gracia. Ahora, ha sucedido algo, hermanos. Ha sucedido algo en este tiempo. Tristemente, se han levantado falsos ministros. Se han levantado falsos ministros que lo único que les interesa es enriquecerse. Lo único que quieren es obtener ganancia deshonesta. Y tienen un montón de estrategias engañosas para obtener el dinero de la gente. Lastimosamente, utilizan la palabra de Dios para eso. Y esto ha provocado el descontento no solamente en el pueblo cristiano, sino que ha provocado que los enemigos del evangelio blasfemen el nombre de Cristo por causa de estas personas. Entonces ahora vemos un montón de personas hablando mal de los ministros, vividores, ladrones, aprovechados. Y es cierto, hermanos, que hay hombres que se hacen pasar por pastores, ministros, que andan robando dinero, pero no somos todos. Yo no sé si usted me está viendo. No somos todos. Es un grupito. Como dice aquel dicho, los buenos somos más. El problema es que estas personas, como ese es su interés, ellos se dan a conocer. Se dan a conocer en televisión, se dan a conocer en redes sociales, se dan a conocer por todos los medios, y entonces ellos brillan más que los siervos de Dios que no estamos interesados en enriquecernos en el ministerio. Y es por eso que el nombre de Cristo es blasfemado por medio de ellos. Esto ha provocado que mucho pueblo de Dios no apoyen económicamente a los siervos de Dios. Entonces hay muchos siervos de Dios que tienen que atender la obra y tienen que ver cómo se ganan el pan para su familia, porque la iglesia no colabora. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no apoyaba económicamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que dedicarse a construir carpas para ganarse sus centavos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La iglesia de Corinto no apoyaba económicamente al apóstol Pablo. Él trabajaba y de lo que él ganaba lo compartía con la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, la iglesia de Macedonia es la que me envía para mi sustento. Amén. Entonces, la instrucción de Dios es esa. Ahora, el Señor espera que nosotros contribuyamos para su obra sin ningún interés, como la mujer sunamita. Porque eso es
Esa es la enseñanza de algunos falsos ministros. Usted tiene que dar para que Dios le dé. Entonces la gente da por interés, ¿verdad? Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, decía un corito. Entonces la mentalidad de las personas, yo voy a dar para que Dios me dé, pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. En Corintios dice, debemos dar con alegría. Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad. La mujer sunamita nos da un ejemplo de generosidad desinteresada. Sin embargo, Dios promete bendecir esa generosidad. Yo no sé si me está escuchando. Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Vuelvo a repetir esto, hermanos, para que quede claro. El Señor espera que nosotros contribuyamos generosamente, desinteresadamente. Amén. Sin embargo, hay promesa. Hay promesa. El Señor promete recompensar aún un vaso de agua que nosotros demos. Imagínense, hermano. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a recompensar un vaso de agua? Si estamos cansados y alguien, mire, aquí hay un vaso de agua. Hay gente que es tan ingrata, hermanos, que en lugar de agradecer, reclama. Ay, tan miserable una mi coca me hubiera dado. Pero Dios dice, si tan solo un vaso de agua tú das, yo lo voy a recompensar. Yo no sé si puede decir gloria a Dios el Señor en eso. Amén. Entonces, hermanos, la mujer sunamita nos enseña que contribuyamos con amor, no por interés de ganancia material. Mire, si nosotros podemos contribuir es porque Dios nos ha bendecido. Y ese era el principio de las ofrendas en el Antiguo Testamento. Las ofrendas se daban en agradecimiento por las bendiciones que habían recibido. Muy contraria a la mentalidad moderna. Y es por eso, hermanos, que cuando escucho en las iglesias, y no está mal, pues no está mal, pero hay algo que hace falta. Cuando se ora por las ofrendas, hay algo que hace falta. Cuando se ora por las ofrendas, se ora por los que dan, bendice a los que dan, Señor. Y está bien. Pero recuerden, hermanos, que la ofrenda que se da es para el sostenimiento de la obra. Y nuestra oración debe incluir bendición para que esa ofrenda abunde para la obra. Amén. Señor, que esta ofrenda que estamos dando pueda suplir las necesidades de tu obra. Bendícela, Señor. ¿Cierto? Bendice al dador alegre, pero también bendice tu obra. Amén. Bueno. Versículo 14. De Reyes 4:14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando Eliseo ofreció a la mujer devolverle o agradecerle con algún favor, ella le dijo, no necesito nada, muchas gracias. Pero Eliseo no se quedó tranquilo y quería de alguna manera agradecer su generosidad.
platica con su siervo Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? Y Jesse le dice, mira, yo me he dado cuenta que las veces que hemos venido a comer, veo que no tienen hijos. Y ya te diste cuenta que el esposo ya está viejito. No hay esperanza. Hermanos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, esto pues, si bien es cierto, es lamentable, para la cultura israelita era aún más lamentable. Una mujer que no tenía hijos era una vergüenza. Para ellas era una maldición. Para ellos era algo totalmente desagradable, indeseable. No tener hijos era una vergüenza para ellas. De manera que recibir o tener un hijo sería la bendición más grande que el dinero no puede comprar. Y es muy posible, hermanos, que esta mujer hubiese intentado tener hijos. Recuérdense que era una mujer rica. Y posiblemente había intentado, posiblemente había consultado médicos, pero no había ninguna esperanza. De manera que ella se había resignado. Y cuando Eliseo le declara, vas a ser mamá, ella no lo puede creer. Mire lo que dice el versículo 16. Y él le dijo, el año que vienes por ese tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esto nos deja ver, hermanos, que esta mujer posiblemente había albergado esperanza en el pasado para tener un hijo, pero había sufrido la frustración de no tenerlo. Se había decepcionado. Quizá de alguien escuchó la palabra, le dijo, ahora sí vas a ser madre, pero no se cumplió. Ella estaba resignada, ya no es posible. Como en el caso de Sara, ya una mujer de 90 años, cuando escucha al ángel decir vas a ser mamá, ella pues se ríe, no lo puedo creer, ya estoy muy grande para tener un hijo. Así también la tsunamita dice, no es posible. Ella sabía cuál era el problema por lo cual no podía ser mamá. Y cuando el profeta le dice, vas a ser mamá, ella le dice, no me hagas esa broma, no me gusta que te burles de mí. Por favor, no hablemos de eso. Hermanos, esto a nosotros nos enseña que siempre tenemos que tener esperanza. Siempre debe haber esperanza. Aunque los expertos hayan dicho no se puede, aunque digan no hay esperanza, debemos seguir confiando en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Nunca debemos de dejar de confiar en Dios. Nunca. Siempre debemos de esperar en Él. Siempre debemos de confiar en Él. En Marcos capítulo 5 nos habla de la historia de la mujer con el flujo de sangre. Esa mujer tenía 12 años de padecer flujo de sangre. Había gastado su dinero en los médicos. Sin embargo, esta mujer nunca dejó de creerle a Dios. Esta mujer nunca dejó de confiar en Dios. Y cuando ve que Jesucristo pasaba por su ciudad, procuró ir al encuentro de Él. Se esforzó, estaba débil, tenía que abrirse paso en la multitud,
Pero eso no le impidió. Y en su último esfuerzo toca el borde del manto del Señor, confiando en su poder, confiando que Cristo todo lo puede. Y el milagro sucedió. Algo que la ciencia no podía solucionar, algo que el hombre no podía solucionar, algo que el médico no puede solucionar. Para Dios no hay nada imposible. Y a pesar de que la tsunamita tenía sus dudas, el milagro sucedió. Un año después, ella estaba criando un bebé. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Las circunstancias, los diagnósticos, las evidencias pueden decirlo, no se puede. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede más que la ciencia. Dios puede más que toda la experiencia de este mundo. De manera, hermanos, que aunque la tsunamita dudó, aún así Dios hizo el milagro. Porque ella desinteresadamente dio de lo que tenía y lo compartió con el siervo de Dios. ¿Y todo bien? ¿Todo felicidad? Esta mujer y su esposo, podemos suponer que estaban felices, estaban realizados con su hijo y pasaron los años. No sé cuántos años, pero fueron varios años. Porque ya en el versículo 18, ya hay una diferencia de tiempo. Veamos el versículo 18 al 22. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Llega el momento que la fe de esta mujer se pone a prueba. El niño, no sabemos cuántos años tenía, pero ya tenía edad para ir a trabajar con su papá al campo. Unos 12 años posiblemente. Es muy probable que sufrió una insolación acompañado de deshidratación y se quejó de dolor de cabeza. El padre lo toma en sus brazos y lo lleva corriendo a donde su mamá, esperando que la mamá lo atienda y se recupere, pero el niño, en lugar de recuperarse, se muere. Muere en los brazos de la madre. Pero ella sabía que Dios escuchaba al profeta Eliseo. Y le dice al esposo: permíteme ir a buscar al profeta. Si usted sigue leyendo, el esposo le dice: no vale la pena, no es tiempo. ¿Para qué lo vas a ir a molestar? El esposo se había resignado. El esposo dijo: ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Pero ella no, ella sigue insistiendo: por favor, déjame ir. Dame uno de los criados, dame un asna. Ahí, recuerden, hermanos, que la mujer debía realizar un viaje de 50 kilómetros. Y se va. Al fin de tanta insistencia, el esposo le permite irse.
Y esto nos enseña, hermanos, la insistencia en la oración, la perseverancia en la oración, ser constantes en la oración. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aun cuando la esperanza se agote, debemos perseverar en el clamor y en la oración, insistir y tener paciencia. Cuando ella va llegando al Carmelo, como el Carmelo es un monte, desde lo alto ve Eliseo que viene, la mujer, y envía a su siervo Giezi para que le pregunte qué pasa. La mujer no le quiso declarar nada a Giezi, sino que ella va directamente al hombre de Dios. Y cuando la mujer llega donde estaba el hombre de Dios, dice la Biblia que la mujer se tira a los pies del profeta y todo lo toma de los pies y le declara en el versículo 28: pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Había una amargura, había un dolor en su corazón, pero en medio de esa amargura, en medio de ese dolor, en la mujer había esperanza. Había esperanza. El profeta dice: el Señor no me ha revelado qué es lo que sucede, pero él entendió que había pasado algo con el niño. Le dice a Giezi: toma mi báculo, toma mi vara, corre y ve y ponlo sobre el niño. Pero la mujer le dice: disculpe, señor profeta, pero yo no lo voy a dejar, usted tiene que acompañarme. Leamos el versículo 30: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le dice a Giezi: andate con el báculo y ponlo sobre el niño, que se lo voy a poner, pero usted tiene que venir conmigo. Usted tiene que ir conmigo. Y se va el profeta. Vemos nuevamente, hermanos, la insistencia y la perseverancia de esta mujer. Jacob le dice al ángel: yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Hermanos, debemos de insistir. Hermanos, debemos de clamar. Hermanos, debemos de perseverar. La mujer sirofenisa le fue a clamar al Señor y Jesús la ignoró. No le prestó atención. Los discípulos molestos le dicen: Señor, despídela, que molesta a esta mujer. Y Jesús le dice: no le puedo dar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del amo. La mujer sabía que una migaja de la mesa del Señor era suficiente. La insistencia, hermanos, la perseverancia. El diablo te dice: Dios se ha olvidado de mí. Debes seguir perseverando y resistir al diablo. Debes de seguir clamando. No permitas que la amargura, no permitas que la angustia, no permitas que la decepción, no permitas que las circunstancias hagan enflaquecer tu fe. Debes seguir perseverando. El profeta llega y se vuelve a repetir aquella escena que leímos en 1 Reyes 17, cuando muere
el hijo de la viuda de Sarepta. Es evidente, hermanos, que esta situación le vino de sorpresa al profeta Eliseo. Y lo primero que hace el profeta Eliseo, pues, es recostarse sobre el niño, poner su rostro sobre el rostro del niño, sus manos sobre sus manos. Se acostó encima del niño y luego se paró y empezó a orar. El cuerpo del niño empezó a entrar en calor y después de orar un tiempo nuevamente se vuelve a recostar sobre el niño, y esta vez el niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Volvió a la vida. Hermanos, obviamente que este milagro vino a fortalecer la fe de la familia, pero fue necesario pasar por la prueba para experimentarlo. Téngalo por seguro, hermanos, que si usted persevera, que si usted insiste, que si usted clama, usted va a salir de esa prueba mucho más fortalecido, mucho más fuerte espiritualmente. Téngalo por seguro. La prueba usted no lo puede derrotar. Debe perseverar, debe de insistir. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto, hermanos? Que pareciera que es una desgracia que le sucedió a la mujer, pero no fue un trato de Dios, porque esta mujer era temerosa de Dios y Dios quería revelarse a ella. Dios quería revelarse a esta familia porque eran temerosos de Dios. ¿Sabe una cosa? No con cualquiera trata Dios así. No con cualquiera, pero es necesario, hermanos. Es necesario pasar la prueba. Es necesario, hermanos, pasar por el valle de sombra de muerte, porque al final, hermanos, hay una victoria gloriosa. Téngalo por seguro. Yo no sé si puede dar gloria a Dios. La mujer sunamita es un ejemplo de temor de Dios. La mujer sunamita cumplía con la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso es el consejo de la palabra de Dios. No te niegues a hacer el bien cuando es debido, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Dios, hermanos, nos manda a nosotros a ser generosos con el necesitado, así como Él ha sido generoso con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Quizá algunas personas no son agradecidas y se mantienen viendo lo que no tienen, y esto les impide agradecer lo que tienen. Nosotros, hermanos, miremos las bendiciones que Dios nos ha dado y nos vamos a dar cuenta que hemos recibido más de lo que necesitamos. Por eso la palabra del Señor dice: dad y se os dará, medida buena, medida remecida y rebosante dará Dios en tu regazo. Amén. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, que dice, hasta que sobreabunde. Y alguien dirá: ¿y dónde está esa bendición en sobreabundancia? La estás recibiendo. La estás recibiendo. Recibimos más de lo que necesitamos. Cuando nosotros somos generosos para la obra de Dios, ahí viene la recompensa de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 41. Mire lo que dice la Biblia.
El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La mujer sunamita recibió la petición de su corazón. El corazón de ella anhelaba tener un hijo como recompensa por su bondad. Deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. Amén. Pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestra fe debe ser perfeccionada. Ella tuvo que pasar por el dolor de la pérdida de su hijo para ver la manifestación del poder de Dios en su casa. Y lo último, hermanos, que debemos de aprender de todo esto, que es mejor confiar en Dios en todo en nuestra vida. Es mejor confiar en Dios. Pongamos nuestra confianza en Él. Esperemos en Él. Confiemos en Él. Procuremos, hermanos, perseverar siempre en la oración para que nuestra fe sea fortalecida. Procuremos siempre, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Procuremos deleitarnos en la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Hermanos, no seamos cristianos que ocasionalmente oran, que ocasionalmente leen la Biblia, que ocasionalmente se congregan, sino que seamos cristianos fervorosos, constantes, para que aprendamos a confiar en Dios, para que podamos tener el discernimiento. Más hoy en día, hermanos, más hoy en día, porque como dije anteriormente, hay mucho falso ministro. Dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz y que también sus ministros lo hacen. Necesitamos discernimiento, hermanos. Amén. Para no ser engañados. El discernimiento que tuvo la mujer sunamita. Recuérdese que la mujer sunamita vivió en una época de Israel donde habían falsos profetas, donde habían sacerdotes de Baal. Y si no se tiene el discernimiento, no se tiene el entendimiento, pues, como dice el dicho popular, a cualquier santo le reza. No, pero ella no. Ella tenía el discernimiento para saber, este es hombre de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén.